Y mientras estábamos cantando, por supuesto, fui muy tocado en mi corazón, tocado por la música, tocado por las palabras, pero tocado por ustedes, hermano. Yo sé porque yo he sido pastor por muchos años. Yo sé que no es fácil. La vida pastoral no es fácil. No es fácil para nosotros, no es fácil para nuestras esposas, no es fácil para nuestros hijos. No es fácil, el día a día no es fácil. Una vez alguien entró a mi casa y miró mi casa que estaba bonita, bien ordenada, limpiecita, olía bien. Y él miró y dijo, yo también quiero ser pastor. Y yo pensé y dije, este no sabe lo que está hablando. Primero tiene que haber llamado y tú no sabes lo que significa realmente estar sirviendo al Señor. Es una tremenda bendición, es un privilegio. Yo no me siento digno, la verdad, de ser llamado por el Señor para servirle. Yo creo que ustedes también sienten lo mismo. Hay tantas personas mucho más capacitadas que uno, pero el Señor nos tiene aquí, Él confía en nosotros, Él quiere usarnos. Pero cuando pensábamos en coinonía, quiero decir que sobre todo el pastor Tito y el pastor Yash, levanta tu mano de nuevo. Josué, yo siempre lo presento, él es mi amigo mexicano en un cuerpo equivocado, ¿ok? Estos dos varones también me ayudaron mucho en la planificación, en soñar con este retiro. Cuando se nos vino abajo en enero, dijimos, bueno, será el Señor, pero inmediatamente pensamos que esta fecha podría resultar. Y quiero abrir mi corazón con ustedes ¿por qué es coinonía? Es justamente por ustedes, por nosotros. Porque hablando estos últimos más de 2 años con diferentes pastores en diferentes lugares, en diferentes ciudades, me he dado cuenta que muchos pastores están solos. No es porque quieren estar solos. Muchos están solos porque así es el ministerio. Me acuerdo que una vez yo estaba muy desanimado en una iglesia que pastoreaba por distintas cosas, muchas responsabilidades. Habíamos comprado un edificio, teníamos un staff, teníamos otros pastores tiempo completo y elegí a uno de mis ancianos, tal vez al que yo pensé que era más maduro, y le dije, estábamos a solas y aproveché, dije, hermano, necesito que ores por mí porque me siento desanimado, siento como que estoy deprimido. Y él me miró y me dijo, eso es del diablo. Tú no puedes sentir eso no está bien. Y me dio un sermón que yo no esperaba, pero fue mi pocas veces que podía hablar con alguien cuando yo estoy en una iglesia. La gente te busca, ¿no es así? A nuestras esposas, a ustedes como pastores. También mucha gente piensa que los hijos de los pastores son mini santos y tienen que ser completamente perfectos y le ponen a ellos unas presiones inmensas. Así que tenemos que orar por ellos también. Y cuando pensábamos en coinonía, yo no estaba pensando tan solo en la coinonía que tenemos que tener como iglesia. ¿Cuánto aman la iglesia local? Tu iglesia. Las amamos, vivimos por ella. Me acuerdo que una vez mi esposa me dijo, y me lo dijo en serio, me dijo, yo estoy segura, que si yo me voy con el Señor, tú no te vuelves a casar. Y yo le dije, ¿por qué estás tan segura? No, porque ya estás casado con la iglesia. Va a ser una oportunidad para ti para entregarte mucho más todavía. Ahora, tómalo como quieras, ¿me entiendes? Era entre una crítica, pero también había ahí el compromiso que uno tiene por la iglesia donde el Señor te ha puesto para servir. Y cuando hablamos de coinonía, tenía que ver con esto, con estar juntos, con mirarnos a los ojos. Hemos usado el Zoom muchísimo, no sé cuánto lo han usado, pero la tecnología realmente nos ha servido, ha sido una herramienta. Algunos hemos tenido que venir al siglo XXI a la fuerza,
Pero nada se compara a esto, a estar juntos. Algunos de nuestro distrito hoy día por primera vez se han conocido después de 2 años o más de estar mirándonos en la ventanita del Zoom. Así que ha sido una alegría, yo creo que una decepción también para algunos cuando nos vemos en persona. Pero quiero empezar el tema de esta noche abriendo todo este retiro acerca de koinonía. Las promesas de Dios se van cumpliendo, yo estoy seguro. Y a lo mejor algunos de ustedes cuando estaban cantando estaban pensando, Señor, tú has sido fiel. Hay cosas que todavía estamos esperando, ¿verdad? Y Él ha sido fiel. Él no ha terminado con nosotros todavía. Koinonía, yo no sé nada de griego, hermano. No me quiero hacer aquí el campeón. Pero para eso tenemos herramientas, ¿verdad? Koinonía tiene que ver con comunión, con unidad, con compartir, con compañerismo, fellowship. También tiene que ver con ayudar, con contribución, con hermandad. Somos hermanos. La koinonía es una unidad producida solo por el Espíritu Santo. Y todo lo que quiero hablar esta noche para abrir este retiro koinonía tiene que ver con la obra del Espíritu Santo entre nosotros. La unidad no viene natural, hermano. Menos en este país, que son premiados los que son individuales, los que se sobresalen de los demás, de los que por sus méritos llegan a cumplir metas, a ser millonarios, a inventar algo importante. Este país a mí me gusta porque nos lleva a querer hacer algo por la vida y no quedarnos, pero al mismo tiempo parece que la Biblia, no sé si está de acuerdo usted, habla más en estar juntos, en llevar adelante el Evangelio, pero no como llaneros solitarios, no como Rambo, ¿verdad? No como el lobo solitario con Chuck Norris. Tiene que ver con estar juntos y cada uno de nosotros usar sus dones y talentos y ponerlo al beneficio de la iglesia. Por eso el Señor constituyó todos estos 5 ministerios, no sé cómo usted los va a llamar, que son los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los que administran. Esos son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. También nos enseña que cada don tiene un propósito. No es para nosotros solamente, es para contribuir, para que juntos en unidad, en koinonía, podamos servir al Señor y llevar adelante las cosas. Ahora, el verso que quiero compartir con ustedes está en Hechos 2:42. Si quieren buscar en su Biblia, prender su Biblia, como quieran decirlo. Pero deja contarte una historia verídica que me pasó en la iglesia que pastoreaba allá en Pensilvania. Invité al que era antes el director del distrito del este. Él venía a la iglesia a predicar, me parece, y llegó tarde porque se perdió. No sabía manejar muy bien en la ciudad. Y yo estaba mirando por la ventana de la iglesia en un pasillo hasta cuando él llegó. Cuando llegó, yo salí a buscarlo al estacionamiento. Y cuando íbamos a entrar, la gente estaba cantando, así como ustedes estaban, el equipo de adoración, la gente estaba cantando, se escuchaba afuera. Y él me dijo, para un momento, quiero preguntarte algo. Me hizo una pregunta que él mismo se contestó, yo no dije nada. Y él me dijo, Hugo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para cantar con ánimo? ¿Cómo lo hacen para tener músicos y gente que quiera cantar sin que le paguen? Aunque le pagábamos a uno, poquito, pero algo. Pero la mayoría quería estar ahí, servir al Señor. ¿Cómo lo hacen para tener bautismo? 2 o 3 veces al año. ¿Cómo lo hacen para que haya gente convertida? ¿Cómo lo hacen? Y no me dejó contestar. Y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros, en la organización que yo
dirijo. Me dijo, nosotros creemos en un Dios trino. Y yo en mi mente pensé, ok, yo también. Pero él me dijo, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Santa Biblia. Y se acabó la conversación. Y entramos. Y desde ese año que él me habló, yo he estado pensando en esto. Él me dijo, nosotros somos tan buenos en teología, en sana doctrina, pero hay algo que ustedes tienen y nosotros no tenemos. Yo creo que en su respuesta, cuando me dijo que eran un Dios trino, él estaba respondiéndose a sí mismo, qué es lo que faltaba. Y lo que faltaba, en lo que él creo que se dio cuenta, era esta comunión, no tan solo con el Padre, con el Hijo, sino que también la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros, depende del background que usted tiene en su vida cristiana, algunos hemos pasado experiencias que nos han hecho como decir, voy a entrar esto del Espíritu Santo, pero con cuidado porque han habido abusos acerca de ello. Me acuerdo que yo conocí al Señor en una iglesia bautista, donde era muy bueno en doctrina, en enseñanza de la palabra. Me metieron a la Biblia y me hacían aprender versículos de memoria. Pero mi primer trabajo que tuve fue en la construcción, y el capataz, que era un hombre muy, muy fuerte porque tenía que ser así, él era pastor pentecostal. Y un día en una conversión me dijo, parece que tú eres cristiano, me dijo. Y yo estaba recién empezando en el camino de Dios. Y me dijo, ¿a qué iglesia vas? Yo le dije, soy bautista. No, me dijo, tienes que salir de ahí, de esa iglesia muerta. Y me acuerdo que yo estaba en una escalera, me dijo, baja. Y con el dedo, así como en la Biblia, me empezó a dibujar todo algo acerca del Espíritu Santo. Me dijo, tienes que salir de ahí porque tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Llevé todo eso que me dijo a la oficina del pastor. Y el pastor me miró con aires de grandeza y me dijo, no te preocupes, ellos no saben, ¿me entiendes? Uno intelectualmente y el otro diciendo que este de acá era muerto y este otro era un ignorante en la palabra, por eso decía lo que decía. Este último año, yo creo, no sé si me recuerdan bien, en nuestro grupo que tenemos cada martes, por casi 2 años ya, que nos juntamos por Zoom, yo les propuse a los hermanos estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, respondiendo una pregunta, y la pregunta es, ¿qué pasó? Porque quiero decir que he estado ya casi 2 años estudiando el libro de los Hechos, y no es mi libro favorito, porque cuando leo los Hechos de los Apóstoles está siempre esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no vemos esa cantidad de mover de Dios mientras estamos en nuestras iglesias o estamos predicando? ¿Por qué no hay celo por ir y predicar y buscar y entregarse al Señor? ¿Por qué la gente no está llegando a nuestras iglesias llorando y confesando sus pecados? ¿Por qué no veo líderes como yo? Porque yo no lo hago, viniendo al altar diciendo, realmente necesito perdón, necesito arrepentirme delante de Dios. Cuando alguien me dice, fue un culto increíble y pasamos 2 horas cantando y casi el techo se vino abajo, yo siempre pregunto o pienso, o trato de guiar la conversación, porque me dice, hubo un avivamiento. Y yo siempre trato de investigar si hubieron gente que se arrepintieron en esas 2 horas. Porque me parece que en cada avivamiento en la Biblia, y también los avivamientos que uno puede leer en los libros de la historia moderna de la iglesia, donde hubo un real avivamiento del Espíritu Santo, hubo arrepentimiento y hubo salvación. Cantar fuerte es una bendición y yo agradezco. Hace tiempo, le digo, mucho tiempo que no estaba en un tiempo de alabanza en español, que cuando uno es su lengua del alma es diferente, ¿verdad? Ahora, quiero decir que yo amo a los bautistas porque ahí nací, ¿ok? Cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que en la
plantación de iglesia que decidí venir para ser parte, en la primera mañana me dijeron somos Evangélica Free Church. Nunca había escuchado en mi vida. Así que me fui a la doctrina inmediatamente para mirar de reojo, para ver si escapaba o me quedaba. Pero me pareció bien, que era sana también. Ahora, koinonía, como dijimos, es estar juntos. Vamos a leer en Hechos 2, versículo 42, que va a ser nuestro verso para ir desarrollando este tema que quiero compartir con ustedes. Hechos 2, 42. Padre, por favor te ruego que nos guíes, que nos hables. La idea de koinonía es tuya, Señor. Tú oraste, Señor, que seamos uno, para que el mundo sepa qué poderoso es cuando estamos juntos, cuando estamos en unidad, cuando nos amamos, cuando nos preferimos unos a otros, cuando nos servimos unos a otros. Pero esto no es natural, Señor. Esto no nace del corazón del hombre ni de la mujer. Esto obra de tu Espíritu. Por eso ayúdanos a que nuestros corazones sean impactados con tu palabra en esta noche. La palabra del Señor dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Quiero empezar dando un poquito de un contexto de lo que quiero compartir. En el libro de Juan hay un pasaje que hay una palabra que siempre me ha llamado la atención, en Juan 16, si quieren buscar conmigo, y dice, disculpen que todavía uso Biblia de papel, en el verso 7 dice así, Juan capítulo 16, verso 7. Los discípulos estaban tristes y Jesús les está hablando porque Él estaba diciendo voy a ir, estaba avisando, varias veces lo dijo. Y en el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad. Mira quién está hablando aquí. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo lo sé yo? Porque está en rojito aquí en mi Biblia. Y les dice, les conviene, o en el libro, en la Reina Valera, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Paracleto, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y siempre esa palabra, les conviene, me ha llamado mucho la atención. Porque el que está hablando no es un apóstol, no es ni siquiera un profeta importante, sino que está hablando Jesucristo, Dios mismo. Y Él está diciendo, les conviene que yo me vaya. Yo sé que están tristes, yo sé que hemos pasado unos años juntos, pero es lo mejor para ustedes es que yo tome esta guía y me vaya. Ahora, imagínate que tú estás en tu restaurante favorito, el que quieras. Y al lado tuyo, en la mesa, está el dueño, no sé, de Amazon. Está comiendo ahí, está solo. Y tú, como eres amable, lo saludas y te das cuenta que es él. Él te saluda amablemente y empiezan una charla, digamos, amena. Tú le dices, te puedo invitar a un café, le compras un café y él agradecido le dice, ¿sabes qué, Ricky? Te conviene, si tienes $200, inviértelo aquí, te conviene. Yo creo que cualquiera de nosotros, de este hombre tan exitoso, nos dice eso, uno va a pensar. Y si no tienes los 200, Ricky, me vas a llamar, seguro. Me vas a llamar a decir, ¿sabes qué? Me encontré con esta persona, tú sabes que él sabe de negocio y me dio este dato. Y uno por lo menos lo va a considerar y seguramente uno va a invertir si pudiera, porque alguien importante que tiene un prestigio, que tiene educación o que tiene cómo mostrar que lo que él ha hecho ha sido exitoso, te está diciendo te conviene. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más importante. Él está diciendo a sus propios discípulos,
les conviene que yo me vaya, porque de esa manera vendrá el Consolador, el Paracleto, ese que va a estar con nosotros. Ahora, después sigue hablando y no tan solo va a ser el que va a estar con nosotros, sino que Él nos guiará convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es bien interesante porque cuando la obra del Espíritu Santo está fuerte, tú no tienes para qué tratar de convencer a alguien porque es Dios el que hace esa obra. Nuestro trabajo es compartir acerca del Evangelio. Nuestro trabajo es amar a las personas y servirles de corazón. Y usted lo sabe mejor que yo. Pero quiero decir que cuando nosotros dejamos que el Espíritu se mueva, nos sacamos una tremenda carga de nuestros hombros. Porque a veces decimos las cosas no están funcionando. Las cosas, ¿por qué esta persona yo le hablo y no pasa nada? Y invierto tiempo con él y a veces esa carga la ponemos de decir, tal vez yo estoy inadecuado, no es realmente lo que tengo que hacer. Pero hermano, es el Espíritu Santo de Dios prometido por el Padre, el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Si siguen leyendo esos pasajes, también dice que Él hablará. Me llamó mucho la atención esta parte. Dice, el verso 13 del verso 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, dice que el Espíritu nos va a decir todo lo que Él oyere. Imagínate esa conversación en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escuchando y compartiéndolo con su iglesia. Y el Espíritu Santo escuchando a Jesucristo y compartiéndolo con sus siervos, con sus siervas. El Espíritu Santo escuchando al Padre, sus propósitos, sus mandamientos, su futuro, porque más adelante dice que aún Él nos dirá lo que va a venir. Hermanos, si estamos atentos al Espíritu Santo, yo creo que no van a haber grandes sorpresas en las cosas que están pasando. Hablé con un gran amigo cuando estaba lo más fuerte de la pandemia y yo estaba medio desconcertado qué significaba eso espiritualmente y llamé a Adi Pereira, lo van a escuchar mañana. Y él con tranquilidad, como es un maestro de la palabra, me dijo, pero Hugo, esto ya está escrito, esto iba a pasar. Y me empieza a decir su punto de vista bíblico, ok, si Dios está en control, si Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Lloramos a los que partieron por esto, pero al mismo tiempo sabemos que a Dios nada se le va de las manos. Él sigue gobernando, Él está en su trono. ¿Cuánto creen eso? Amén. Ahora, entonces Jesús dice en Juan 16 que nos conviene que Él se vaya porque Él va a enviar al Espíritu Santo. Ahora, imagínate que estos discípulos estuvieron con Jesús de cuando, de cuando Jesús le pidió la barca a Pedro para compartir la palabra. Después le dijo, mira, ¿por qué no vas a pescar? Y Pedro le dijo, come on, tratamos, yo soy el profesional acá. Pero algo pasó en él y dijo, bueno, porque tú lo dices, en tu palabra voy a hacer. Viene esta pesca milagrosa. Y esta pesca milagrosa hizo un cambio, no tan solo en Pedro, sino que en los demás discípulos que estaban ahí. Y fueron llamados a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Ahora, ellos caminaron con Jesús. Ellos fueron discipulados con Jesús, ellos obedecían a Jesús, era algo común, digamos, un maestro judío, un rabino, tenía su grupo, sus discípulos. No creo que ellos entendieron inmediatamente quién era, lo podemos ver en las Escrituras, pero fueron recibiendo esa revelación poco a poco. Una vez Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, esto no fue revelación, no fue tu inteligencia, esto viene del cielo. Pero en el capítulo 21 de Juan, vemos, en este capítulo Jesús ya fue crucificado.
Él estaba muerto. Eso es lo que pensaban los discípulos. Y en el capítulo 21, tú ves a los discípulos que volvieron atrás. Ellos, después que Jesús fue crucificado, todos huyeron, volvieron atrás a tratar de retomar sus vidas. 3 años de servir con Cristo y estaban en un estado de derrota y desánimo. Hermano, a veces hay predicadores que ven a los discípulos y los critican del púlpito. Hermano, pero ellos no estuvieron ahí. Yo no estuve ahí. Y como yo ya les confesé, yo también he tenido tiempos de confusión en el ministerio, que no he sabido qué decisión tomar, cómo guiar. También me he sentido derrotado, tentado, diciendo, ¿no sería mejor que me buscara algo que yo pusiera mi tarjeta ahí a las 7 de la mañana y a las 4? Como todo buen americano en las películas, llega a su casa, tu esposa te está esperando, uno saca una cerveza, prende la televisión y se acabó el día. Sería un sueño para algunos, porque el estar pensando, porque somos responsables de aquellas personas que el Señor un día nos va a pedir cuenta. Bueno, los discípulos habían vuelto atrás completamente. Tanto es así, ellos habían tenido una experiencia importante, fuerte, especial, que ningún otro ha tenido con el Señor Jesús. Pero seguían con sus dudas, falta de valor, queriendo volver a lo seguro, a lo normal. En el capítulo 21, Jesús aparece en la playa y les grita, ¿han pescado algo? Y Pedro estaba ahí. Y yo veo a Jesús en una forma tan increíble, empezando esta restauración, especialmente con Pedro. Porque cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, él se apresura y había algo de temor en su corazón. Y cuando llega, estaba un pescado listo. Jesús cocinó para ellos, hermano. Porque eso era conectarse. Él buscaba la coinonía, estar con ellos, en coinonía y restauración. En coinonía nos podemos pedir perdón, nos podemos restaurar, nos podemos amar, podemos aprender a amar. Ahora, si van conmigo al libro de los Hechos, hay una iglesia que me contactó desde Mayagüez, en Puerto Rico. Ellos me dijeron, estaban a punto de cerrar la iglesia, a punto de morir. Son tal vez 10 personas, 5 personas, no sé, bien adultos, algunos enfermos, no sabían qué hacer. Y un pastor Pablo Cachón supo de ellos, me llamó a mí, yo los llamé a ellos y empezamos este mover. Y yo me empecé a juntar con ellos cada miércoles en la noche por 3 meses estudiando el libro de los Hechos, verso por verso. En 3 meses llegamos al capítulo 5, terminamos el capítulo 5. Yo les dije, no crean que voy a estar con ustedes todos los capítulos, porque eso va a ser como 3 años y no creo que me soporten. Pero aunque vamos a hablar en un momento, mañana o pasado, acerca de esto, esa iglesia no murió, al contrario. Hay un pastor joven que tomó la iniciativa y va a viajar la próxima semana. Está aquí con nosotros Pastor Jan Lucas. Él tomó la visión de esta iglesia. ¿Y sabes cómo fue? Vino a mi casa a dormir una noche, necesitaba dónde dormir. Y no sé por qué el Señor puso en mi corazón, ¿qué tal si empiezas a hablar acerca de esta iglesia? Y hablé de la iglesia sin ni siquiera mirándolo a él, estábamos cenando. 2 días después, creo, él me llama y me dice, ¿sabes qué? Estamos considerando acerca de esta iglesia en Puerto Rico con mi esposa. Cuento corto, el 6 de junio, o sea, la próxima semana, se están moviendo desde Florida para pastorear esta iglesia allá. El Señor es bueno. El Señor es bueno.
Ah, en Hechos, capítulo 1, vamos a ver algunas cosas. Yo sé que algunos están súper cansados, pero vamos a tratar de avanzar lo más rápido, sí, pero sin perder lo que creo que el Señor nos está queriendo decir. ¿Cuál es el verso más famoso de Hechos? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Hechos 1. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y me seré. Ahora, es bien interesante que en estos versos viene la introducción de Lucas, ¿verdad? Y la introducción nos damos cuenta que es Lucas y que Lucas había escrito Lucas y escribió Hechos. O sea, está ahí. Pero también dice en los primeros versículos, dice, fue recibido arriba después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. A quienes también, dice Lucas, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús apareció resucitado. Él había muerto, restauró a Pedro, ¿verdad?, a sus discípulos, y aquí dice que por 40 días estuvo compartiendo, hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, promesa del Padre, y yo se los dije a ustedes. Porque Juan, aquí está en rojito de nuevo, está hablando Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de no muchos días. Obviamente no me voy a meter a propósito acerca del bautismo del Espíritu Santo porque eso nos puede llevar toda la noche tratar de entender esto. Pero sí quiero decir esto. Dice, seréis bautizados. Juan bautizó en agua, en el río, ¿verdad? El mismo Jesús fue bautizado por él. Dice, cuando subió del agua. O sea, el Señor está diciendo que en pocos días serán sumergidos en el Espíritu Santo. Serán llenos, serán rodeados, poseídos. Eso es palabra mía, no crean que es bíblico. Pero lo saco de Efesios. Efesios dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. El vino, me cuentan que si tomas mucho, puede tomar control de ti, que te puede hacer llegar a hacer cosas que tú nunca pensaste que podrías haber hecho. Algunos piensan hasta que cantan bonito o que son modelos, pero cuando eres lleno del Espíritu, Él toma influencia de ti, Él te posee, Él toma tu vida. Somos guiados. Van a ser guiados, influenciados por el Espíritu Santo. Pero también en el verso que muchos de nosotros conocemos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos lugares geográficos, si usted ve los hechos, te da la estructura de los hechos de los apóstoles, de todo el libro. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Con Pablo llegando hasta lo último de la tierra conocido. Pero quiero tomar aquí, dice, la promesa de Jesús dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, en griego, que fue la otra palabra que quise buscar, los que quieran usar esta herramienta interlineal griego online, usted pone una palabra y le da el griego en español, también en inglés, y cómo se escribe en griego, si alguien quiere aprender a escribir. Pero es bien interesante esa palabra testigo, que yo sabía, pero lo quise confirmar, ese poder para ser mártir,
para morir. O sea, el poder que Jesús promete por medio de su Espíritu Santo es que aquellos que van a recibir este poder, esta visitación del Espíritu, van a estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, esto explica, aunque no creo que vamos a llegar ahí, explica por qué en la segunda encarcelación de los apóstoles los azotan antes de dejarlos libres y salen gozosos de haber sido dignos, haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Entonces esto es raro, porque la verdad es que a mí alguien me golpea y capaz que lo demando, no sé, hago algo, porque estamos en este país que uno puede hacer algunas cosas. Pero el Espíritu Santo dice la promesa que vendrá sobre nosotros y nos dará poder. ¿Han habido abuso de poder en las iglesias? Han habido. Y yo estoy claro en eso, y a lo mejor hasta nosotros hemos cometido algo de eso. Y algo entre nosotros y Dios que tenemos que resolver. Pero cuando habla que el Espíritu Santo vendrá es porque nos va a dar la capacidad de ser testigos, de hablar de Él, de compartir de Él. Y eso es lo que hoy día necesitamos. Nosotros tenemos un movimiento en la Evangélica Free que se llama Cosecha. Nuestro director de los ministerios hispanos está aquí, él va a compartir también, Ricardo Palmerín. Pero no va a haber cosecha sin un mover fuerte del Espíritu Santo. Podríamos tener los recursos financieros, aún podríamos tener gente interesada, pero solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esta gran cosecha que estamos esperando y anhelando en nuestros corazones. Amén. Ahora, en Hechos 1, 12 al 15 vemos que están ahí esperando la promesa. Hay como 120, dice, están los apóstoles y también María y las mujeres. O sea, había una reunión de espera o vigilia, por decirlo así. Estaban esperando que viniera esta promesa. Ahora, si vamos al capítulo 2, que es un hermoso capítulo de la introducción de esta venida del Espíritu Santo sobre su iglesia. Ahora, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, esto es increíble, o sea, se nota que ahí ya Dios estaba haciendo algo, porque para que podemos estar juntos, así como hoy día, podemos estar juntos y pasar 3 días juntos, pero no quiere decir que estamos en unidad, porque la unidad perfecta solamente viene por obra del Espíritu Santo. Podemos tener una iglesia donde todos usamos un símbolo del nombre de la iglesia y la visión de la iglesia y todos hablamos lo mismo, pero aún así no necesariamente tenemos unidad, estamos juntos, sí. Que es un buen comienzo estar juntos. Solamente estando juntos podemos ver que hay que trabajar para llegar a realmente estar unidos en una unidad como Dios quiere que seamos. Y de repente vino al cielo un estruendo como de viento recio. Ustedes saben lo que pasó ahí, se pusieron lenguas como de fuego. El verso 4, y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, yo leo esto porque aquí no hay tanto problema, digamos, porque más adelante muestra claramente que son idiomas conocidos, porque da una serie de lugares donde venían estas personas y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se hizo este estruendo, esta tremenda aparición milagrosa del Espíritu Santo, estaban todos maravillados y no sabía qué pasaba. Y decían, ¿no son galileos todos estos?
Yo estuve mirando, por ahí no lo voy a decir, pero los galileos tenían fama de algo y eran reconocidos por la forma de hablar. Uno de mis hobbies cuando voy a diferentes lugares es tratar de reconocer el acento y tratar de adivinar de dónde son. Son peruanos, son venezolanos, puertorriqueños. Casi siempre lo que me cuesta, porque no he tenido muchos, son los hermanos centroamericanos. Los que he conocido llevan muchos años aquí, así que no, todos perdemos el acento un poquito, ¿verdad? Pero bien interesante porque ellos decían, y lo decían hasta con crítica, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les podemos oír hablar y empiezan a decir en todas las lenguas que hemos nacido? Desde lenguas de África, de árabe, era increíble, un milagro, porque imagínate, no sé, Will, de repente empieza a hablar chino, fluido, sin haber nunca tenido la experiencia de aprender siquiera. Era una cosa realmente milagrosa. Ahora, no nos dice la Biblia si ellos permanecieron con ese lenguaje, sería lindo, ¿verdad? ¿Por qué no pensarlo? Pero esto fue tan increíble. Ahora, Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes para los judíos. Era la fiesta de las primicias, que tiene que ver un poco por qué viene de esta manera mover del Espíritu. Estaba lleno, era obligación estar en esta fiesta en Jerusalén. Así que ya Jerusalén había pasado un momento de tremendo movimiento, de mucho escándalo, sufrimiento, lloro, ira, porque hace poco habían crucificado a Jesús y eso fue algo que impactó a toda la ciudad, incluyendo a los romanos que tuvieron que ser involucrados porque lo único que podían declarar la muerte eran los romanos. Entonces, el verso 13 es algo que a mí me impacta y también, el 11, y que me enseña por qué Dios hace las cosas que hace milagrosas. Dice, cretense y árabe, les oímos hablar en nuestra lengua que las maravillas de Dios. Hermano, cuando Dios hace cosas milagrosas o una visitación especial, es para su gloria. No es para la gloria del hombre o de la mujer que está delante. Una vez fue una vigilia, habían 5,000 personas y apareció un personaje ahí con un carisma increíble. Realmente me impactó. Pero en un momento se sintió tan poderoso, tan grande, tan especial, que él bajó del altar y se puso ahí y empezó a gritar, decir, todos los que quieran la unción que yo tengo, vengan y abrácenme. No me pude ir a mi casa porque era muy tarde, no tenía carro, teníamos que esperar que el bus público pasara por ahí. Pero dije, a este hombre ya algo pasó en su cabeza. Piensa que él es, que él está haciendo que pase lo que está pasando en ese hermoso tiempo de adoración y de vigilia. Pero aquí es bien importante que todo lo que Dios hace es para las maravillas de Dios, para dar gloria a Dios. Entonces el verso 2 y 13 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, la ciudad estaba confundida, porque había algo importante pasando. Escuchaban a gente hablar en otros idiomas, las maravillas de Dios, y lo entendían. Pero el 13, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Y eso pasa muy a menudo. Cuando hay un mover genuino de Dios, siempre van a haber burladores, siempre va a haber gente que porque no entiende o porque han tenido poca experiencia o porque han pasado momentos difíciles, lo mejor es burlarse, es decir, ya, de nuevo empezó, ya está, no sé. Pero aquí había gente pensando que estaban borrachos, que habían bebido demasiado. Entonces Pedro,
Yo no sé por qué este verso me da ganas de llorar cuando lo leo. Tiene que ver con lo que estoy pensando acerca de coinonía, de estar juntos, de apoyarnos, como dicen en inglés, ayúdenme, I have you back. Cuenta conmigo, estoy detrás tuyo, no pase lo que pase, estoy ahí. Y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. ¿Quién eran los 11? Sus compañeros, los que habían estado con Jesús, y el que fue hace poco en el capítulo 1, recién lo habían nombrado como apóstol. Y me emociona este pasaje porque Pedro ya no era el mismo, ni los 11 eran los mismos, ni esa iglesia naciente eran los mismos. Hace poco tiempo atrás habían corrido, Pedro había negado, habían vuelto a sus labores normales donde se sentían seguros. Pero aquí algo pasó en ellos que quiero finalizar en unos minutos diciendo que lo que yo creo humildemente, que posiblemente ustedes pueden enriquecer eso muchísimo más. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, toda la ciudad estaba ahí y algunos se estaban burlando. Y esta gente, hermano, no andaba con juegos. O sea, ellos en cualquier momento tomaban piedra y hasta ahí llegaba tu vida. Y dice que entonces imagina, Pedro se para e inmediatamente los otros 11 se paran con él, diciendo aquí estamos juntos. Pedro no está solo. Ya no está solo en el huerto ahí donde negaste al maestro. Ya no está solo tratando de esconderte en la sombra, pero igual supieron que eras Galileo. Ya no estás solo porque nosotros nos vamos a huir como tú tampoco vas a huir. Yo encuentro en este verso algo que me toma por sorpresa. Porque algo pasó con ellos, que ahora no se estaban enfrentando a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Aquí a una ciudad entera estaban viendo y estaban presionando y querían saber qué estaban pasando. Ahora, Pedro dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y los 11 detrás de él, o al lado de él, o delante de él, o rodeándolo a él. Pero por favor, ten esta imagen, que había algo que había pasado, había coinonía. No solamente que querían partir el pan o comer una rica comida en un retiro, sino que realmente ellos estaban diciendo, si algo pasa con Pedro, estamos acá. Todos, ¿cómo es? Todos para uno y uno para todos, como los 3 mosqueteros y D'Artagnan. Dice, porque estos no están ebrios, les aclaro eso, les dejamos claro, ellos no están borrachos, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hermanos, aquí está Pedro parándose, enfrentando a esta multitud de gente y diciendo, esto no es algo humano, esto no es tan borracho. Esto es la promesa de Joel, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Y cuando tú ves el primer discurso de Pedro y el segundo discurso de Pedro, te das cuenta que no solamente había valentía, había de nuevo para hablar, sino que había teología, había sana doctrina, había entereza, había fuerza, había comprensión, porque en un momento, en el segundo discurso, le dice, yo sé que por ignorancia lo han hecho, pero pueden arrepentirse. Ustedes lo crucificaron, pero pueden cambiar.
Cuando quise pensar acerca de qué compartir con ustedes como para abrir Koinonía, pensé en muchos temas. Pero me vino esto que he estado pensando durante tantos meses y que mis hermanos me han ayudado a crecer en esto, en las discusiones, en los temas que ellos han traído en nuestras reuniones. Aquí está mi planteamiento. Tómelo, déjalo o enriquézcalo, por favor. Ustedes me pueden ayudar mucho en esto. ¿Qué es lo que pasó con estos hombres, con esta iglesia naciente que era diferente? Porque ya no eran tímidos. La historia de la iglesia dice que la mayoría de ellos literalmente dieron su vida por Cristo. Algunos, según la historia, como Pedro, que no quiso ser crucificado como el maestro, porque no se sentía digno de serlo. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta que era un proceso, todavía hay problemas. ¿Se acuerdan este concilio de Jerusalén? Algunos judíos todavía querían que los que no eran judíos observaran la ley. Y tuvo que bajar, Pablo, Bernabé, y decirle, bueno, aclaremos estas cosas, pero llegaron a un punto en que Dios dio sabiduría y siguieron juntos, siguieron trabajando, cada uno en su área. Pedro fue usado para llegar a los gentiles y él también dio testimonio, que dijo, mira, yo estaba hablando y el Espíritu cayó sobre la casa de Cornelio, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué les vamos a pedir hacer algo a ellos? Eso era Dios, eso era el Espíritu Santo dándole sabiduría, estructura para crecer a la iglesia, no para controlar. Ahora, primero, yo creo que hay 4 cosas, pensé, seguro hay más o menos, no sé cómo usted quiere hacerlo, pero si ustedes leen en Hechos 4:13, creo que lo primero que pasó en la vida de estos discípulos es que habían estado con Jesús. Y en el capítulo 4, verso 13, 4:13, yo me identifico con este pasaje por algunas cosas que dice, pero dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿se acuerda que habían sido usados para sanar a un hombre paralítico? Pero los sacerdotes, los escribas y los saduceos y toda la crème de la crème, los que gobernaban, estaban muy enojados con ellos, porque enseñaban en Jesús al pueblo. Pero estos hombres que no querían decir nada bueno de estos apóstoles, dijeron algo increíble. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, están diciendo ellos no tienen la educación que nosotros tenemos. Ellos son gente común y corriente, gente ordinaria, gente que uno encuentra en el mercado, en el puerto, y por lo menos eso decían, que eran hombres sin formación y también de comunes y corrientes. Y eso me hace pensar, hermano, que el futuro de la iglesia está en nuestros laicos, no está en los pastores profesionales. Piensa en eso. Pero aquí dice, mira, y se maravillaban, aunque los odiaban, pero se maravillaban, y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, lo primero, yo creo que pasó con estos hombres, es que habían estado con Jesús. Durante 3 años habían caminado con Él. ¿Cuánto llevas caminando con Jesús? ¿Quién lleva 1 año? Más de 5 años caminando con Jesús. ¿Alguien más de 5 años? Espero que todos, o la mayoría. ¿Quién lleva 20 años caminando con el Señor? ¿Quién lleva más de 30 años en el ministerio? Yo sé que hay un par aquí.
o 40. Entonces, mira, ellos reconocían primero que los discípulos habían estado con Jesús. Creo que segundo, y que impactó la vida de ellos, y que no había posibilidad que no fuera así, es que Cristo resucitó. Y lo tocaron, y hasta comieron con Él, y fueron enseñados por el Cristo resucitado. Me parece que estas dos cosas juntas van haciendo que estos discípulos vayan fortaleciendo su fe, aunque tuvieron sus caídas y sus subidas y sus momentos de alegría y momentos difíciles. Pero creo que el encuentro de los discípulos con Jesucristo resucitado cambió su vida y cambió su predicación, porque ellos predicaban de Cristo resucitado. Tercero, creo que es lo que he estado hablando, que ellos recibieron al Espíritu Santo de una manera especial, porque en Juan, Cristo sopló el Espíritu sobre ellos. Le dice, vayan y predican el Evangelio. Y dice que sopló el Espíritu sobre ellos. O sea, no era algo nuevo. Ya habían experimentado esta gracia de Dios de ser tocados por el Espíritu Santo. Pero en la venida del Espíritu Santo, en el capítulo 2, es el comienzo de algo especial. Y me parece que haber estado con Jesús, haber experimentado a Jesús resucitado. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Y haber sido llenos del Espíritu Santo, tocados por el Espíritu Santo de esta manera hizo una diferencia muy grande. Ahora, si alguien quiere el pasaje en Juan 22, 21, 22, Él da la comisión de ir por todo el mundo, pero también les sopla el Espíritu Santo y le dicen, reciban el Espíritu. En Hechos 2:4, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que hay tres cosas importantes para mí. Primero, tu experiencia con Cristo. Todo lo que has vivido hasta ahora, hermano, es importante. Somos lo que somos porque un día recibimos a Cristo en nuestros corazones. Nos arrepentimos. Yo me acuerdo cómo fue. No me acuerdo el día, porque no me acuerdo, pero sí me acuerdo cómo pasó. Yo bajé desde el segundo piso de esa iglesia bautista, porque el predicador no hizo la oración del pecador y levantar la mano, y yo levanté la mano. Cuando el pastor dijo, el que levantó la mano pasa adelante, yo pasé. Y el siguiente domingo pasé de nuevo. Y estuve varios meses pasando cada domingo porque yo no sabía. Era tan hermoso lo que yo había experimentado que me entregaba cada vez que hacían un llamado, yo me entregaba a Cristo. Hasta cuando entendí que cuando Cristo ya te recibe como hijo, ya eres hijo. Pero toda la experiencia que hemos tenido con Cristo, hermano, atesórala, aún los momentos difíciles. Él te ha discipulado, has caminado con Él. Pero también cree aún más o acepta, no sé cómo animarte, en que Él está vivo. Él está reinando, Él está sentado a la diestra del Padre, Él está obrando su iglesia, en la cabeza de la iglesia. Él vive en nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Uno me conflictó cuando yo quería ser misionero y yo decía, Jesús tenía una ventaja sobre mí que no la puede igualar. Cuando Él murió, Él sabía que iba a resucitar. Y por varias semanas estuve con esa confusión. Dije, bueno, Él sabía de Dios. Hasta que un día leí la Escritura y dice lo mismo de mí. Que si yo muero por Él o con Él, un día voy a resucitar. Y me animó, hermano. Entonces Jesús no tenía ninguna ventaja sobre mí en relación con mi servicio, sino que un día si doy mi vida por Él, también voy a resucitar con Él. Y no tan solo eso, primero, los que mueren en Cristo, los que duermen en Cristo resucitarán primero. Y lo segundo, hermano, no le tengas miedo al Espíritu Santo.
a veces siento que solamente la necesidad que tenemos de controlar todo, de controlar nuestras vidas, de controlar nuestras esposas. ¿Cuántos quieren controlar a su esposa? ¿Verdad que es imposible? Pero hay una gran como necesidad de decir que nosotros tenemos el control de todo, que podemos planificar o no hacer nada que no estemos preparados para hacer. Pero, hermano, te prometo que el Espíritu Santo es el Consolador. Y Él, aunque nos pida o nos inspire a hacer cosas que para ti pueden ser completamente fuera de control, grande, o que no estás preparado, créele al Espíritu Santo. No le creas a tu propia mente porque nos engaña. Ser lleno del Espíritu Santo, dice en Efesios, que esto es algo continuo. Podemos ser llenos todo el tiempo. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, ¿qué tal si nos enamoramos de Él? ¿Qué tal si nos enamoramos más del Espíritu Santo y le damos el lugar? Confiésate con Él, dile, Espíritu Santo, hay cosas que no entendí, no entiendo. Hace poco tuve la experiencia con un pastor joven y me decía, yo me estaba negando a esto porque tengo temor, porque no sé qué van a pensar los americanos de mí. Si de repente oro con alguien, por alguien, esa persona empieza a llorar. Sinceramente, había temor. Y yo lo entiendo perfectamente. Muchos de esos temores yo los he vivido. Ahora, ¿cómo podemos terminar esta noche? Déjame leer de nuevo Hechos 2:42, que dice, Hechos 2:42 dice, y perseveraban, esto era la iglesia naciente, los discípulos, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, importantísimo, sana doctrina. Jesús le dijo en la gran comisión, vayan y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Esa es nuestra labor, de enseñar sana doctrina. En la comunión unos con otros, comunión, koinonía. Esa es la palabra, está ahí, koinonía, ahí está en griego, koinonía, unos con otros. Si nos creemos, yo pensé, ¿por qué algunos quieren estar solos y no quieren estar con otros? Es un problema de ellos o un problema mío. Porque yo quiero mostrar que puedo y que puedo ser diferente a otro, que lo puedo hacer mejor que otro. Que no quiero que nadie influya en mí porque no quiero compartir la gloria de los triunfos que voy a tener con nadie. Pero la verdad es que la iglesia está hecha como un cuerpo, no somos individuos, no somos un brazo tratando de hacer sus cosas y la pierna tratando de hacer otro. Tenemos que estar unidos. Y aunque seamos de distintas organizaciones, pero cuando estamos en la oportunidad de servir juntos, tenemos que hacerlo. Tiene que haber koinonía, dice la comunión, o sea, la koinonía unos con otros. En el partimiento del pan, que tiene que ver con la Santa Cena, pero también el compartimiento del pan, lo que hicimos hoy día, en invitarnos a compartir la mesa, que creo que uno de los, nosotros sabemos, no digo que solamente los hispanos, pero en nuestros países se comparte la mesa. Se comparte. Cuando recién llegamos a Estados Unidos y teníamos nuestra propia casa, no sabíamos por qué la gente no venía a nuestra casa. Porque en nuestro país la gente viene a comer, viene a visitar. Y casi siempre calcula cuando uno sabe que va a cenar o va a almorzar y llegan ahí, porque es parte de la vida. Hay un dicho que uno siempre le puede poner un poco más de agua a la sopa, ¿verdad? Pero aquí no, había que hacer cita. Si tú no invites, lo pones, no lo. Así que me confundió al principio. Queríamos que la gente viniera sin avisar y la verdad es que muy pocos americanos vinieron a mi casa sin avisar.
era mejor ponerlo en el calendario. Pero el compartimiento del pan y en las oraciones. Amados, yo estoy feliz que hay varios matrimonios acá. Cuando vi la lista dije, esto es el Señor. Porque muchas veces vamos puros hombres a nuestros congresos y no es tan divertido. Las hermanas, no es, ok. Algo diferente cuando las hermanas nos acompañan, cuando están con nosotros, cuando podemos escuchar su punto de vista. ¿Qué tal si terminamos orando y adorando al Señor? Orando lo que usted quiera orar en relación con coinonía, con la coinonía con el Padre, con el Hijo, sobre todo con el Espíritu Santo. Pero también orando por lo que el Espíritu quiere hacer durante estos días. Estos días vamos a tener enseñanza que van a ser de media hora y lo demás va a ser compartir y conversar y compartir y oración, y si es necesario salir a un lado del edificio y orar unos por otros y va a ser un tiempo muy hermoso y creo que el Señor ha preparado esto. Estamos felices de tenerlos acá. Yo estoy muy feliz de ver el corazón que ustedes tienen. Algunos están cansados, están pensando en el hotel para ir a dormir ya, pero ¿qué tal si oramos? Oramos juntos y le damos gracias al Señor por este tiempo de coinonía que empezamos. Primero con el Espíritu Santo y coinonía entre nosotros. Y si esto pudiera como una llamita encender otro fuego en las congregaciones locales y en el barrio donde estamos, a lo mejor hay otra iglesia donde podemos decir a ese pastor, ¿por qué no tenemos coinonía? Hace poco le pasé mi tarjeta a un pastor local de aquí le dije, tomemos un café. Y cuando le pasé mi tarjeta me miró con incredulidad, hasta con un poquito de desconfianza, porque yo lo estaba invitando a tomar un café. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a proponer? ¿Qué negocio quiero traerle? Pero la verdad es que si somos activos, el Señor nos va a usar para tener coinonía con el Espíritu y con nuestros hermanos. Oremos, toma unos minutos para orar y poner esto delante del Señor, por favor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Tu palabra dice claramente que somos templo del Espíritu. Creo o espero que nadie tenga duda que el Espíritu Santo está en su corazón. Que fuimos sellados con el sello del Espíritu, que fuimos regenerados por tu Espíritu. Pero también el Espíritu nos quiere capacitar, nos quiere llenar. Quiere desarrollar aquellos dones que están para cada uno de nosotros, para la obra del ministerio. Espíritu Santo, te pido que tú ministres tu ministerio, que es consolar. Consolar, Señor, a las familias que han estado pasando momentos tan complicados y difíciles. Consolar a los pastores, a sus esposas que también han vivido momentos de angustia estos últimos años. Momentos de pérdida, momentos de renuncia, momentos de cambios que no estaban planificados. Espíritu Santo, por favor, ven entre nosotros y también háblanos. Tú dices que tú estás para llevarnos a toda verdad y queremos tener este privilegio de conocer más de Cristo. Tú estás aquí para glorificar a Cristo. Enséñanos acerca de nuestro amado Salvador Jesucristo. Espíritu Santo, por favor, guíanos, también háblanos. Háblanos durante
minutos, durante estas horas, durante estos días. Queremos volver a nuestras congregaciones locales, pero diferentes. Queremos llegar renovados, con fuerza, con visión, sabiendo que nos hemos puesto a cuentas contigo, Padre, pero también tu Espíritu Santo nos ha llenado. Por eso queremos adorarte en esta noche. Y gracias, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros. En el nombre de Jesús.